Buenas noches, que el Señor les bendiga. Sean todos grandemente bendecidos por nuestro Padre Celestial en esta noche. Bueno, yo les había dicho que para el otro martes, pero Dios quiere que hoy termine la enseñanza de la palabra de la sanidad interior. Dios bendiga a todos y a todas mis hermanas que se van a conectar, que están conectadas primeramente de la presencia de Dios. Porque sabemos que esta noche es una noche de vigilia. Todos los viernes estamos en vigilia, orando una hora antes de la palabra. Y después, así como Dios vaya dando, pero estamos vigilando, porque eso lo pidió el Padre, que tenemos que estar vigilando, tenemos que estar orando, tenemos que estar apercibidos. Bienvenidos todos los que esta noche van a continuar con la enseñanza de la palabra del Señor. A todos mis hermanos, de todas partes, de todo lugar, de toda raza, como se dice, que escuchen esta palabra, la enseñanza de esta palabra. Porque como yo decía el día martes, Dios quiere sanar corazones para traer un crecimiento espiritual, físico y emocional. Para eso el Señor quiere sanar mi corazón y sus corazones. Vamos a continuar de los conflictos que nos dejan sanar el corazón. Vamos a continuar con esto. Vimos el conflicto del yo. Vimos el conflicto del sentimiento de culpa. Vimos el conflicto del resentimiento y rencor. Y vimos el sentimiento de la amargura. Y de todas esas cosas, de todos esos conflictos, el Señor nos va a sacar. Nos quiere sacar. Él nos quiere ayudar. Decíamos el día martes, Él siempre está dispuesto a ayudarnos. Nos quiere sacar de esos conflictos. ¿Para qué? Para que seamos íntegros, verdaderos, hijos, realmente hijos de Dios, que queremos hacer su voluntad. Pero con conflictos como estos, imposible. No avanzamos, nos estancamos, perdemos fuerza, perdemos valor espiritualmente hablando. Tenemos que sacar estos conflictos de nuestro corazón. Si digo nuestro, me incluyo. Así que vamos, iglesia. Pidamos sabiduría, conocimiento, revelación, para poder entender, comprender, sacar, hacer. Porque no es solamente hablar, es hacer. No es solamente oír, que el oír nos aumenta la fe. ¿Qué oír qué? La palabra de Dios. ¿Y cuál era el título de la palabra de Dios para estos conflictos? Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Cuántos queremos ser libres? ¿Cuántos? Tenemos que ser libres. Porque si no tenemos esa libertad, no somos libres, ¿qué somos? Cuando uno no es libre, ¿qué es? Un esclavo. Esclavo del pecado, esclavo de estos conflictos. Por lo tanto, sí o sí tenemos que ser libres. Vamos a pasar al quinto conflicto, que es rebeldía y desobediencia. Rebeldía y desobediencia. No cumplir los deseos de Dios, eso es rebeldía y desobediencia. Es no cumplir los deseos de Dios y hacer nuestra voluntad. Ahí va rebeldía y ahí va desobediencia.
Negarnos a cumplir ciertos requisitos establecidos para guardar la paz, el bienestar de los demás y el de nosotros mismos. Irse en contra de los justos juicios, decretos y mandatos dados por Dios. Irse en contra de todo esto. Eso acarrea maldición y consecuencias desastrosas. Una disciplina que un padre da con amor para moldar nuestro carácter, personalidad y vida completa. Eso es lo que el Padre quiere para nosotros con amor. Con amor. Quiere moldear nuestro carácter, nuestra personalidad. No la mitad de nuestra personalidad completa. ¿Y eso cómo se consigue? No siendo un rebelde, no siendo una rebelde, no siendo desobediente. Esta es una noche de vigilia. Yo estaba en presencia de mi Padre, levanté un altar como lo hacemos los días viernes en mi hogar, pero es maravilloso ir a sus plantas. Ahí donde tú te rindes, donde tú te debilitas delante de su presencia. Es maravilloso, por eso estamos en vigilia los días viernes. Rindiendo nuestra voluntad, esta voluntad de esta carne. Rindiéndonos para hacer la voluntad de Dios. Mira, el primer rebelde que menciona la Biblia, el primer rebelde que menciona la Biblia se llama Satanás. Es el primer rebelde. Se rebeló contra Dios y quiso ser igual a Dios. Murmuró y convenció con astucia a millones de ángeles, los cuales fueron destronados por Dios desde su santa morada. ¿Qué les parece? El primer rebelde. O sea que si tú eres una rebelde y si tú eres un rebelde, ¿qué eres? ¿A qué grupo te unes? A este. Y eran ángeles. Satanás se rebeló contra Dios. O sea que nosotros no podemos rebelarnos contra Dios. Murmuró, dice, y convenció con astucia, porque así es el diablo, es astuto. Él convence, él murmura, él hace cosas. Estoy hablando de Satanás, no de los hijos de Dios. Él convence también. Y mi Padre los destronó. ¿De dónde? De su santa morada. Por eso nosotros no nos tenemos que ir en contra de Dios. No podemos, no debemos. ¿Por qué? Porque vamos a ser destronados. Yo no quiero ser destronada. Yo quiero hacer la voluntad de Dios. Veamos ejemplos bíblicos de hombres que estaban en rebeldía. Uno habla de la palabra de Dios y piensa que ahí en la palabra de Dios tú encuentras, claro, y es así, el amor, la santidad, hombres que fueron valientes, hombres que hicieron esto, pero la palabra de Dios también dice que habían hombres que estaban en rebeldía. Y eso veámoslos. En Éxodo, capítulo 14, versículo 11. Éxodo 14, 11. Dice así. Y dijeron a Moisés, no había sepulcro
sepulcro en Egipto que nos has sacado para que moramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿Te das cuenta? Este era un pueblo rebelde, murmurador, se quejaba. Y dijeron a Moisés, ¿quiénes? ¿No habían sepulcros en Egipto que nos has sacado para que moramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? Bendito, bendito es su santo nombre. El pueblo de Israel estaba renegando. No reconocían lo que Dios había hecho por ellos. Querían seguir haciendo la misma rutina. Conformismo. El pueblo de Israel estaba renegando, dice. No reconocían lo que Dios había hecho por ellos. Ellos querían seguir siendo esclavos del faraón. Faraón representa al enemigo. ¿Por qué? Porque no querían pagar el precio, sino tener una vida mediocre. Este pueblo, dice Moisés, este pueblo era rebelde, era desagradecido, no valoraban a Moisés, criticaban y murmuraban. Gloria a Dios. Y más encima eran incrédulos. Así era este pueblo. Así los cuenteaba el enemigo, como decimos nosotros. ¿Por qué? Porque no quieren pagar el precio. Ellos no quisieron pagar un precio, sino que siempre con una vida mediocre. ¿Cuántos cristianos también mediocres, incrédulos, murmuradores, criticones? ¿Cuántos? No veían la posibilidad de obtener la victoria, aunque Dios los sacó con mano poderosa de la esclavitud. No entendían que el Señor endureció el corazón de Faraón para que ellos vieran su gloria y su poder. Ellos no entendían. Ellos no entendieron. Siempre estaban criticando. Y esas personas que son así, como se caracteriza este pueblo, que es el enemigo, Faraón representa el enemigo. No reconocía, ellos no reconocían que Dios endureció el corazón de Faraón para que ellos vieran su gloria y su poder. Todas las cosas son permitidas por Dios. Todas. Dios permite que Faraón se levante para probar nuestra fe. ¿Quién les dije que era en estos tiempos para nosotros Faraón? El enemigo. Vaya entendiendo la iglesia. Dios permite que Faraón se levante para probar nuestra fe y caminemos por sobre lo natural. Eso lo permite Dios. Que caminemos por lo imposible. El hombre comprometido con Dios
nos lleva a una vida normal. El hombre que está comprometido con Dios no lleva una vida normal, sino que anormal. Es cuando decimos natural, sobrenatural. Sino que anormal. No es ¿por qué? Porque nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra, sino está allá en los cielos. Por eso que nosotros tenemos que vivir una vida anormal. Porque somos ciudadanos del reino de Dios. Tú eres un ciudadano, yo soy usted mujer, usted varón, usted madre, usted padre, usted amigo, usted hermana, hermano. Que el enemigo no nos diga lo contrario. Porque nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra, está en los cielos. No importa el problema o la circunstancia que estemos pasando. Siempre lo vamos a ir diciendo. Que no importa tu problema, que no importa la circunstancia que estemos pasando. Debemos darle gloria a Dios y no renegar. Sino ser agradecidos con las dificultades o pruebas que estemos pasando. Dejemos de un lado toda rebeldía. Sometámonos bajo la poderosa mano del Rey de Reyes. Sometámonos bajo la poderosa mano del Rey de Reyes. No mires tu problema como algo más grande que la mano de Dios. No mires las circunstancias, no le des más valor a tu problema. No le des tanto auge a la circunstancia que estemos pasando. Dale gloria a Dios por sobre eso. Nadie dice que no vamos a pasar. Claro que pasamos problemas. Claro que hemos tenido angustia. Claro. Pero Él quiere que por sobre eso reconozcamos que estamos bajo la poderosa mano de Dios, la poderosa mano del Rey de Reyes. Veamos en la Biblia otro ejemplo de rebeldía. En 1 Samuel 15:10. Estamos dando con los conflictos. Estamos enseñando de los conflictos. En 1 Samuel 15:10 dice así: y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Rebeldía del rey Saúl contra Dios. Ese es el título de arriba. Rebeldía del rey Saúl contra Dios. ¿Quién era Samuel? Un profeta. Por eso dice, y vino palabra de Jehová a Samuel, diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí, y no ha cumplido mis palabras, y se apesumbró Samuel, y clamó a Jehová toda aquella noche. Yo no quiero que mi padre en algún momento le pese haberme elegido.
no quiero. Vemos el fracaso de Saúl en su reinado, porque a las finales, con rebeldía y desobediencia, se fracasa. Y por causa de esta desobediencia, Dios lo desechó, ya que este hombre no hacía la voluntad del Padre, sino que hacía las cosas a su manera, y aquí a su manera de pensar, como él creía que era. Había perdido el temor. Dios nos está diciendo que quiere hombres y mujeres que sean obedientes y temerosos a su palabra, para poder hacer su obra en nuestra vida. Gloria a Dios. Renovemos nuestros pensamientos y a través de renovar nuestros pensamientos, ¿qué vamos a hacer? Veremos la gloria de Dios. Vamos a ver la gloria de Dios, iglesia. No perdamos el temor. No seamos como este rey Saúl, que hacía su propia voluntad, que no quiso hacer la voluntad de Dios. ¿Y qué hizo Dios? Pues fue un desobediente, lo desechó. No esperemos que Dios nos deseche. Hagamos su voluntad. Seamos obedientes, tengamos temor para que haga Él su voluntad en nosotros. Y a través de todo esto, ¿para qué? Para lo único, que Él nos quiere bendecir y podamos ver su gloria. En Colosenses 3:20, mira lo que dice la palabra de Dios. Con respecto, estamos hablando de la rebeldía y la desobediencia. No nos estamos saliendo de ahí. Hijo, dice, obedecer a vuestros padres en todo, porque esto agrada a Dios. O sea que si tú y yo somos desobedientes, no agradamos a Dios. ¿Cómo lo vamos a agradar a Dios si somos desobedientes? Somos soberbios, llevados a nuestras propias ideas. Lo que yo digo es y listo. No, no es así. No es así. Al igual que como nuestros padres tenemos que obedecer el llamado sin mirar atrás, quitando de nosotros toda la rebeldía que impida ver la gloria de Dios. Siempre agradezcamos lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Así siempre tendremos un oído listo para escuchar al Todopoderoso y poder hacer su voluntad. Tenemos que tener el oído atento. Tenemos que tener el oído para escucharlo a Él, al Todopoderoso. Todo lo que Él nos quiera decir, todo lo que Él nos quiere enseñar, todo lo que Él nos quiere revelar, tenemos que estar con nuestro oído atento para poder así hacer su voluntad. De lo contrario, no vamos a poder hacer su voluntad. Tenemos que quitar de nosotros toda rebeldía, todo lo que te impide ver la gloria de Dios, todo lo que me impide ver la gloria de Dios. Aquí están los conflictos. Estos conflictos que yo le estoy dando a conocer son conflictos que impiden que veamos la gloria de Dios. La rebeldía y la desobediencia, esos son conflictos que me impiden y te impiden ver la gloria de Dios. Teniendo esos conflictos no podemos ver la gloria de Dios.
Seamos bendecidos, mis hermanos. Pasamos al sexto conflicto, el temor y el miedo. Temor y miedo son dos cosas diferentes. Son parecidas pero diferentes. El temor es un sentimiento de iniquidad y angustia que mueve a rechazar o a tratar de evitar las cosas que se consideran peligrosas. El temor, arriesgada o capaces de hacer daño. Está caracterizado por un sentimiento habitualmente desagradable, provocado por la percepción de un peligro real o supuesto, presente, futuro o incluso pasado. Es una emoción primaria que se deriva de la aversión natural al riesgo o la amenaza, y se manifiesta tanto en animales como en el ser humano. La máxima expresión del miedo es el terror. La máxima expresión del miedo es el terror. Cuando tú tienes miedo, sientes terror, te asusta. El temor se origina por el pecado y aumenta por la mentira de Satanás, y lo podemos vencer creyendo a la verdad de Dios. Los temores y los miedos los podemos vencer. Los podemos vencer. El temor se origina, dice, por el pecado y aumenta por la mentira de Satanás. Y lo podemos vencer creyendo a la verdad de Dios. Amén. El temor esclavizante destruye e impide el pleno ejercicio de las facultades de una persona. Este temor es una emoción negativa, ya que algunos temen del futuro, algunos temen de sufrir, algunos temen a la desgracia, algunos le temen a la muerte o le temen simplemente a recibir malas noticias y le temen a la soledad. Esos son temores que tienen que salir, que no tienen que estar. Estos temores asaltan, crean ansiedad, perturban, quitan la paz y la alegría. Así es, hermano. Cuando tú tienes temor, cuando tú tienes miedo, estos miedos y estos temores crean ansiedad y perturban la paz y la alegría. Cuando tú estás asustado, no te estás riendo. Cuando tú tienes temor, no tienes paz. Algo te pasa. Algo pasa. El miedo paraliza, intimida, no deja que la persona avance, y el enemigo permanentemente dice que no puedes, que es imposible, pero la palabra dice que somos más que vencedores. Por lo tanto, ¿podemos quitar el miedo de nuestras vidas? ¿El temor de nuestras vidas? Claro que sí. La palabra de Dios te está diciendo que con Él nosotros somos más que vencedores. Con Él, dice, somos más que vencedores. Podemos vencer. No tenemos que dejar que el miedo nos paralice. Tenemos que avanzar. El enemigo no nos deja avanzar. El temor no te deja avanzar. El miedo no te deja avanzar. Te paraliza. Esto es para valientes. ¿Quiénes son los que arrebatan el reino de los cielos? ¿Quiénes son los que arrebatan el reino de los cielos?
los valientes. Porque dice, pero la palabra dice, somos más que vencedores. Esto es para valientes, quienes son los que arrebatan el reino de los cielos. Los valientes arrebatan el reino de los cielos. Los valientes, los que son capaces de pararse y decir, yo no tengo temor, yo no tengo miedo, yo no me paralizo por el miedo de Satanás, por lo que me pueda hacer el hombre malo. No te paralices, no paralices tus pensamientos, tus sueños hacia Dios, no los paralices, no les tengas miedo al enemigo, no, somos hijos de Dios. Veamos un ejemplo bíblico en 1 Samuel 17:11. Un ejemplo bíblico del miedo. Aquí también hubieron hombres que tuvieron miedo. En la Biblia también, en la palabra de Dios, igual hubieron hombres desobedientes y soberbios. Lo acabamos de leer. Y ahora vamos a ver acá quién tenía miedo. En 1 Samuel 17:11 dice, oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se burlaron y tuvieron gran miedo. ¿Quiénes tuvieron miedo? Saúl y todo Israel. ¿Por qué? Porque escuchaban al filisteo. Se turbaron y tuvieron gran miedo. El rey Saúl y todo su reino tenía miedo ¿a quién? Al gigante, pues era un hombre orgulloso, vanaglorioso y además pensaba que nadie lo podía destruir. Su confianza estaba puesta en él mismo. Nosotros muchas veces ponemos la confianza no en Dios, sino ponemos la confianza en nosotros mismos, en nuestra capacidad. Porque somos grandes, porque tenemos esto, por el ego, por el orgullo, por esas cosas, nosotros ponemos la confianza en nosotros mismos. Y nosotros tenemos que poner nuestra mirada y nuestra confianza en el Dios Todopoderoso. Israel, por su parte, se vio intimidado por las palabras de este gran guerrero, pues se habían olvidado de Dios. Cuando tú pases un tremendo problema, una tremenda dificultad, no te olvides que Dios está ahí para ayudarte. No te olvides que Él siempre está, porque es una promesa. Dijo que estaría con nosotros todos los días de nuestras vidas. Él siempre está. No saquen la mirada de Él. Porque Dios anda buscando, dice, mujeres y hombres valientes que se enfrenten a Goliat. Hay que pelear por encima de las circunstancias. Hay que pelear la batalla. Seguro que Dios nos dará la victoria. Eso es confiar, eso es creer, creyendo siempre que Él nos va a dar la victoria. El enemigo quiere derrotarte, hacerte sentir que no vales, quiere estancar tu vida y llevarla a la mediocridad. Si escuchas su voz, tendrás grandes barreras que impedirán ver tu milagro. No escuches la voz del enemigo cuando a ti te dice que Dios te llamó para grandes cosas. No lo escuche. Él te va a decir, no, tú no. ¿Quién tú? Sí, si Él lo dice, así es. No te dejes intimidar. No te dejes, hija, no te dejes intimidar. No importa qué Goliat sea, qué persona sea, qué enemigo sea.
Porque de la boca del enemigo siempre van a salir palabras que tú no puedes, que tú no sabes. El enemigo siempre va a tirarte esos dardos. Pero Dios te dice lo contrario. Y nosotros tenemos que creerle a Él. Él nos dará la victoria. El enemigo te quiere derrotar, hacerte sentir que no vales nada. Estancar tu vida. Que sigas siendo un mediocre. Tenemos que ser valientes. Valientes, muy valientes. Tenemos que arrebatar el reino de Dios, siendo valientes. No dejándonos intimidar. Tenemos que obtener la victoria con Él. Mire lo que dice 2 de Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Aquí está la confirmación. Él a través de su palabra nos confirma que no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Poder, amor y dominio propio. No cobardes, no un espíritu de cobardía. Gloria a Dios. Poder, amor y dominio propio. El Señor nos bendiga. Su presencia está en nuestras vidas, siempre. Dice, Dios nos ha dado muchas armas para que batallemos contra las potestades y las huestes de maldad. Él nos da la autoridad para deshacer las obras del diablo, creyendo que Él nos llamó para cosas grandes. Nada impedirá que eso ocurra. Dios nos da poder y dominio propio para vencer. Por eso la palabra dice en el libro de Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Otra palabra que fortalezca tu vida en esta noche. Fortalécete a través de la palabra. Toma valor, toma confianza, sé valiente. No bajes tus brazos, menos ahora que estamos en los últimos tiempos. No los bajes, sigue adelante. Hombre, mujer, esforzada y valiente. Lo dice la palabra del Señor también. Él nos da muchas armas para que batallemos contra las potestades de maldad. Él nos da la autoridad, dice. Con darnos las armas, nos da autoridad para deshacer las obras del diablo. ¿Por qué? Porque Él nos llamó para cosas grandes. A ti no te llamó, a mí no me llamó para ser un mediocre, para ser intimidado, para ser un desobediente, para ser un rebelde. No te llamó para eso. Él nos llamó a nosotros para hacer cosas grandes. Para eso nos llamó. Y nada impedirá, nada. Cuando tú crees, cuando tú te tomas de esta palabra, nada va a impedir que esto ocurra. Nada. No dejes que nada, iglesia, no dejes que nada impida que lo que Dios dijo que tú vas a hacer no se cumpla. Porque se va a cumplir, sí o sí, Él lo va a cumplir. Porque Él lo dijo. Él lo dijo. Y Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta de lo que Él dice.
La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Juan 14, 27. Leámoslo una vez más. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo, dice, no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. No tenemos que tener miedo. No nos tenemos que turbar, porque Él nos da esa paz. Cuando tú tienes la paz de Dios, tú no tienes miedo. Tú no te turbas. Tu corazón está confiado. Las personas hoy en día andan afanadas y atribuladas por las dificultades que están viviendo en estos tiempos. Muchos cristianos andan desesperados y afectados por tantos problemas espirituales, sociales y económicos. Se dejan robar la paz de Dios. Mira, ten cuidado con el enemigo. Mira, te di un montón de nombres, por lo cual el enemigo te roba la paz de Dios. Te los voy a leer de nuevo. Las personas hoy en día andan afanadas, atribuladas, dice, atribuladas por las dificultades que están viviendo en estos tiempos. Muchos cristianos andan desesperados y afectados por tantos problemas espirituales, sociales y económicos. Se dejaron robar la paz de Dios. No tenemos que caer en eso. Iglesia, se lo hemos enseñado. No tenemos que caer en eso. El Padre nos habló que ahí estamos. Él nos tiene cubierto. Bajo sus alas estamos seguros. Ahí estamos. No pierdas la paz. Que el enemigo no te robe la paz que Dios te dio para tu familia, para tu hogar, para tu esposo, para tus hijos. Esa paz solo la da Dios. No es como la que da el mundo. No es así. Es como la que Él da. Dice, se dejaron robar la paz de Dios y dejan de dar los buenos frutos del Espíritu. Más encima, mire, te dejas robar la paz de Dios y dejan de dar buenos frutos del Espíritu. Eso pasa cuando tú dejas que el enemigo te robe la paz que Dios te da. Ni siquiera dais buenos frutos. No podí dar buenos frutos. ¿Por qué? Porque hiciste pasar a Dios a un segundo plano. Lo hiciste pasar a Él en un segundo plano. Porque te dejaste robar la paz de Dios. Pero Dios dice que nos despojemos de toda cautividad y revivamos el amor, la paz y la tranquilidad que nos ofrece, y así veremos su actuar todos los días en nuestras vidas. Pero Dios dice que nos despojemos de toda cautividad y revivamos el amor, la paz y la tranquilidad que nos ofrece, y así veremos su actuar todos los días de nuestras vidas. Mira lo que dice en Isaías 41:14. Isaías 41:14, palabra de Dios. No temas, gusano de Jacob, o vosotros los pocos de Israel. Yo soy tu socorro, dice Jehová, el Santo de Israel es tu Redentor. Gloria a Dios. No temas, gusano, dice, de Jacob,
Oh vosotros los pocos de Israel, yo soy tu socorro. Dice Jehová, el Santo de Israel, es tu Redentor. Deja que el miedo te impide alcanzar tu sueño. Agárrate de Dios. Él te va a dar la victoria. Deja el miedo que te impide alcanzar tus sueños. Agárrate de Dios, que Él te va a dar la victoria. Amén. Amén, iglesia. Amén. Pasamos al séptimo conflicto que no deja sanar nuestro corazón. Gloria a Dios. El odio. Tremendo conflicto. El odio. El odio es un sentimiento de profunda antipatía, de disgusto, de enemistad, de repulsión hacia una persona, cosa como el deseo de evitar, limitar o destruir a su objetivo. Es tremendo. Este conflicto sí que es tremendo, hermano. El odio es repulsivo, es antipático, acarrea enemistades hacia una persona, o puede llegar hasta destruir. El odio puede llegar hasta destruir a una persona. Si yo tengo odio en mi vida, yo puedo destruir a otra persona. El odio genera dos comportamientos bien concretos. Por un lado, evitar aquello que se odia y por otro lado, la destrucción de aquello que genera odio. Cuando el sentimiento se encuentra dirigido a un ser humano, puede verse materializado en insultos o agresiones físicas. Es peligroso, iglesia, que en tu corazón, que en tu vida haya odio. No puede estar operando el odio en tu corazón. Porque es tremendo. Termina en insultos, dijimos, en agresiones físicas. Cuando hay odio en nuestro corazón, tú agredes, tú insultas. El odio es un sentimiento tan profundo que no deja que la persona tenga un crecimiento espiritual y físico en su vida. Eso provoca el odio. Que tú ni yo tengamos un crecimiento espiritual, físico en nuestra vida. Porque está atado a tan fuerte que son enceguecidas por Satanás para que no crezcan en el ministerio, en la iglesia y en sus vidas personales. O sea, este es un conflicto que hay que sacar sí o sí. Porque este conflicto de odio no te va a permitir. Este es un conflicto de odio directamente de Satanás. Para que no crezcas en tu ministerio, en la iglesia y en tu vida personal. Hay que sacarlo. Esta es una debilidad que Satanás usa en el pueblo de Dios para dividir y no haya unidad entre sus hijos. Eso provoca el odio. Es una debilidad que Satanás usa. Oye, tampoco le demos tanta importancia porque es una debilidad de Satanás. Es una debilidad de él. No es un tremendo poder de él, es una debilidad que yo la tengo que sacar, que tú la tienes que sacar.
Es una debilidad de Satanás que usa nomás, que usa en el pueblo de Dios para dividir y que no haya unidad entre sus hijos. En Efesios 4:6 dice, un cuerpo y un espíritu como fuisteis también llamado en una misma esperanza de nuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todo, el cual es sobre todo y por todo y en todos. ¿Entendieron? Mira lo que dice Proverbio 10:18. El que encubre el odio es de los labios mentirosos. Eso lo dice Proverbios 10:18. Léalo, anótelo. Y el que propaga calumnia es necio. Las personas que por mucho tiempo sienten odio y lo encubren, tienden a ser mentirosas, pero Dios nos recomienda confesar, así lograr ser libre de esta atadura que nos ahoga. Dios quiere que su pueblo sea íntegro y transparente, que pueda tener un cambio dejando las murmuraciones, las calumnias, las mentiras, el disgusto, la contienda, etcétera, etcétera, etcétera. Llevándolo a una santidad que lo llevará a la bendición tanto espiritual como material. Eso es lo que quiere Dios para nosotros. Quiere Él que nosotros seamos íntegros, transparentes, para poder alcanzar la bendición tanto espiritual como material. Porque eso van de lado, juntos. En 1 de Juan 3:15 dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. ¿Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él? Todo aquel que aborrece. Tengamos cuidado, iglesia, con este conflicto de aborrecer a nuestro hermano, porque es un homicida. Algunos dicen que homicida es alguien que va y mata. No, mire aquí. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. ¿Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él? Nosotros podemos matar con nuestras palabras. Palabras que el enemigo, que Satanás pone, palabras de homicida para tu hermano. ¿Por qué? ¿Por qué salen esas palabras de tu boca? Porque simplemente tú aborreces. Tú no amas. Tú aborreces a tu hermano. Tú aborreces a tu hermana. Tú aborreces a aquel que te hizo daño. Pasas una vida aborreciendo. Y no, hermano, no tenemos. Si no, nos vamos a tener vida eterna, permanente en Él. Si yo tengo este conflicto, no puedo tener vida eterna. De ninguna manera se puede odiar al hermano, pues Dios lo recibe como un delito de homicida. Esto lleva como castigo la perdición y la muerte eterna. ¡Qué tremendo, hermano! ¡Qué tremendo, iglesia! Podemos perder, algunos dicen que uno no puede perder la vida eterna, pero aquí la perdición como un delito de homicida. Esto lleva como castigo la perdición y muerte eterna, pero si se perdona al prójimo, como dice la palabra, tendrá vida permanente en Jesús. Un ejemplo claro en la Biblia es la historia de José en Génesis 37:4. Y viendo sus hermanos, que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecía y no podían hablarle pacíficamente. José era aborrecido por sus hermanos debido a la preferencia
que Jacob tenía con él. Además, era diferente. Él se guardaba para Dios y tenía revelaciones, cosa que desagradaba a sus hermanos hasta el punto de planear quitarle la vida. A ese punto llega una persona cuando aborrece, cuando odia. En Génesis 45:1 dice: no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó: hacer salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él. Al darse a conocer José a sus hermanos, entonces se dio a llorar y a gritos, y oyendo los egipcios, y oyó también la casa de Faraón, y dijo José a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle, porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él les dijo: yo soy José vuestro hermano, el que vendiste para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, no os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Él pudo haber estado lleno de odio por todo lo que le hicieron sus hermanos. Lo dieron por muerto. Pero todo tenía un propósito. Todo, el que lo vendieran tenía un propósito. El que llegara a Egipto tenía un propósito. Todo tenía un propósito. Pero él jamás se soltó de la mano de Dios. Esa es la diferencia, iglesia, que nosotros nunca nos tenemos que soltar ni apartar de la mano de Dios. Hay que marcar la diferencia como lo hizo José. No importa que nuestros hermanos nos odien. Debemos amarlo por encima de las circunstancias, sabiendo que Dios no hace excepción de personas. Si José no hubiera perdonado, ni se hubiera cumplido el plan que Dios tenía para todo un pueblo, perdonemos y de seguro será más fácil conquistar los sueños. Tenemos que perdonar y no tenemos que odiar. Tenemos que hacer esta diferencia que hizo José. Debemos amarnos por encima de cualquier cosa. Tenemos que amar a nuestro hermano. ¿Por qué? Porque Dios no hace excepción de personas. Dios no hace excepción de personas. Dios te ama a ti, me ama a mí, como yo soy. Él nos ama, porque la esencia de Él es amor. Y perdonemos para poder más fácilmente conquistar los sueños. Gloria a Dios. ¿Va entendiendo la iglesia? Vamos a pasar al octavo conflicto que no dejan sanar el corazón. Orgullo y soberbia. El orgullo y la soberbia es un exceso de valoración propia por el que uno se cree superior a los demás. Exceso de valoración propia, dice, por el que uno se cree superior a los demás. Un soberbio es un ego inflado. Cuanto más pequeño, más energía insuflable. Pero como todo aquello se infla, que se infla siempre tiende a desinflarse. El orgullo es una debilidad que aleja al hombre de Dios, porque la palabra es clara cuando dice que el altivo lo mira de lejos, mas el que se humilla lo mira de cerca.
Esto nos da a entender que es una actitud que debemos mejorar para que su vida natural y espiritual pueda tener un crecimiento favorable. Dios está llamando a su pueblo a que rompa esquema y estructura, no importando lo que tenga que dejar. Lo importante es serle fiel a Dios. En Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es tiempo, iglesia, de renovar nuestros pensamientos, dejando por completo la soberbia que nos aleja de los que nos rodean y de Dios. Cuando tú eres soberbio, la gente se te aleja. Cuando tú eres orgulloso, la gente se te aleja. Y si se te aleja la gente, ¿cuánto más Dios? Porque Dios a los altivos no los soporta. Pero dice, a los humildes siempre los tiene cerca. Amén. Es tiempo de renovar nuestros pensamientos, dejando por completo la soberbia que nos aleja de los que nos rodean y de Dios. Los altivos Él no los soporta, pero a los humildes siempre los tiene cerca. Veamos en Génesis 16:4. En 1 Samuel 17:43 dice: y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. El gigante vio como poca cosa a David, era un soberbio. Se jactaba de su fuerza y poder y no pudo ver la verdadera fuerza de su rival. El orgullo te enceguece y no deja ver las habilidades de los demás. El orgullo te enceguece y no deja ver las habilidades de los demás. ¿Por qué? Porque el orgullo es un conflicto, el yo grande, el yo soy, el yo digo, el yo. ¡Qué tremendo! Dice, porque Jehová es excelso y atiende, dice, al humilde, más al altivo lo mira de lejos. Por esa actitud cayó derrotado por un pequeño valiente. Dios está buscando hombres, dice, y mujeres que se humillen ante su presencia y busquen de todo corazón, en espíritu y en verdad. Cuando nos humillamos ante Dios, se abren las puertas que estaban cerradas a nuestro favor y veremos la gloria de Dios sobre nosotros, sobre nuestra familia, sobre nuestra iglesia. ¿Cuándo? Cuando nos humillemos. Cuando nos humillemos. Porque Él dice que busca hombres y mujeres que se humillen ante su presencia y lo busquen de todo corazón, en espíritu y en verdad. Porque Él dice que yo ando buscando adoradores que me adoren, que en espíritu y en verdad, porque no todos lo hacen en humildad, no todos lo hacen como para Él, no, sino que le aflora el orgullo, la altivez. Porque así se abren las puertas que estaban cerradas a nuestro favor y veremos la gloria de Dios sobre nosotros, sobre nuestra familia y sobre nuestra iglesia. En Daniel 4:37 dice: ahora yo, Nabucodonosor, alabo y engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y Él puede humillar a los que andan en soberbia.
Él los puede humillar. Él los humilla a los soberbios. Y Él puede humillar a los que andan en soberbia. Nabucodonosor fue enseñado por Dios para que dejara toda altivez. Este fue un rey, y estamos hablando de un rey, el rey de Nabucodonosor. Dice, fue enseñado por Dios para que dejara toda altivez, toda soberbia y todo orgullo de su corazón. Él pudo confesar que el Señor lo llevó a la humillación al principio. Por causa del poder, él se creyó superior a los demás. Incluso llegó a pensar que era un dios. Esto lo llevó a una prueba difícil para que reconociera que el único y sabio Dios es el Señor. Cuando lo hizo Dios, Dios lo restituyó a su lugar. Cuando él reconoció todo eso, cuando se humilló, Dios lo puso en su lugar. ¿Cuál era su lugar? Que era un rey. En nuestras vidas el orgullo nos impide ver el poder de Dios, pero Él está llamando a hombres y a mujeres que se paren en la brecha, que sean constantes, que no importa su condición económica, la raza, la educación, que todos sirvamos, dice, en amor y humildad a nuestro Rey. En amor y humildad a nuestro Rey. Que el Señor nos bendiga. Nos bendiga grandemente, iglesia, por esta maravillosa enseñanza de la palabra de Dios, enseñanza para nuestros corazones, conflictos que tenemos que sacar, conflictos que tenemos que rechazar. Bendito es tu nombre. Vamos a ir culminando, iglesia. Sabemos que estamos en vigilia, que seguimos en su presencia. Pero primero vamos a hacer una oración maravillosa para que podamos sacar de nuestro corazón todas estas debilidades. Porque estos conflictos son debilidades. La falta de fuerza o resistencia, la falta de firmeza en el carácter, la falta de palabra produce debilidad espiritual. Se lo voy a leer de nuevo. La falta de fuerza y resistencia, la falta de firmeza en el carácter, la falta de palabra produce debilidades espirituales. Y nosotros no podemos ser débiles. Cuando una persona no ha formado su carácter, es débil. Cuando una persona no ha formado su carácter, es débil. No es madura en sus decisiones y por eso no crece espiritualmente. Tenemos que formar nuestro carácter. Un carácter que no sea débil. Un carácter firme, que le creyamos a la palabra de Dios. Que no andemos ahí, un día aquí, un día allá, como el gato Tom, como yo digo, así, un día acá y al otro día andamos que damos pena, hermanos, de verdad. Tenemos que formarnos un carácter firme, un carácter resistente, un carácter con fuerza. Porque si no tenemos eso produce debilidad espiritual. Tenemos que formar nuestro carácter. Porque si no, no vamos a ser hombres, ni mujeres, ni cristianos maduros en nuestras propias decisiones. Y más encima, no vamos a crecer espiritualmente. Así que vamos a orar para que el Padre saque estas debilidades, estos conflictos, resentimiento, amargura, rebeldía, orgullo, odio, tristeza, temor, miedo, soberbia, desobediencia.
Y podamos decir, iglesia, que con Cristo somos más que vencedores. Podamos decirlo firmemente, que con Cristo somos más que vencedores. Con Cristo, no dice solos, no dice batallando sola ni solo, con Cristo somos más que vencedores. El Padre bendiga grandemente a la iglesia. Los voy a llevar a una oración. A una oración donde podamos confesar. Donde podamos confesar algunos estos conflictos, no algunos, todos. Podamos confesarlo delante del Padre. Es una noche de vigilia, es una noche de intimidad. Es una noche donde nosotros entramos a su altar y estamos ahí y oramos y nos derramamos. Y lo único que queremos es que su corazón se abra a nosotros, poderlo tener, que el cielo se una a la tierra, que el cielo se abra en esta noche, que se una a nosotros, que seamos uno solo con el Padre. Esa es la voluntad de Dios, que estemos ahí con Él. Él nos ama eternamente y para siempre. Oremos, iglesia. Si usted quiere, repita conmigo. Hoy confieso que todo sentimiento de culpa, pasado, falta de perdón, toda maldición sobre mi esposo, sobre mi esposa, sobre mis padres o parentela, desde la primera, la cuarta y la quinta generación, soy libre de toda atadura. Por lo tanto, Satanás, hasta hoy me tenías atormentado con recuerdos y culpas, porque Cristo me lavó con su sangre preciosa. Pagó un precio por mí. Dilo. Pagó un precio por mí. Te venció allí en el madero de la cruz del Calvario. Por eso declaro liberación sobre mi vida, sobre mi familia. Gloria a Dios. Que el Señor nos bendiga. Esta es una oración que el Padre la está escuchando, que la escuchó. Si salió de lo más profundo de tu corazón, Él la escuchó. ¿Sabes por qué? Sigamos declarando. ¿Sabes por qué? Y dile, y confronta a Satanás, que él ya está derrotado. Dile, yo soy tu hija. Satanás, yo soy tu hijo. Yo valgo mucho en las manos de Dios. Aunque el hombre me rechace, Dios no me rechaza. Soy un tesoro, soy real sacerdocio. Y voy a lograr mis sueños. Así que toda incredulidad, toda tristeza, todo resentimiento, falta de perdón, de todo eso en esta noche, soy libre de mi mente, de mis sentimientos, y mi voluntad está en la mano de Dios. Por lo tanto, estás vencido, porque Cristo ya te venció. Gloria a Dios. Amén, iglesia. Cristo ya lo venció. Podemos hacer esta declaración o oración confiadamente, sacando todo lo que el enemigo nos tenía.
en nuestros corazones. ¿Para qué? Para que seamos libres. Libre, iglesia. Dios quiere sanar nuestros corazones. Dios sana nuestros corazones. Dios sana nuestra familia. Dios nos sana. El Padre Eterno nos sana. Porque Dios quiere sanar. Él quiere limpiar. Él quiere traernos un crecimiento espiritual, físico y emocional, como decía la palabra. Querida iglesia, sean todos bendecidos, sean todos fortalecidos por la poderosa palabra de Dios. Ya no seremos más avergonzados, ya no seremos más atribulados, ya no andaremos más en tristeza, ya no andaremos más en tribulaciones, ya no andaremos más con los pensamientos, en nuestros propios pensamientos, no, ya no, sino en los pensamientos y en la voluntad de Dios. Así camina la iglesia, en la voluntad de Dios. Sean todos grandemente bendecidos. Y vamos a culminar ya. Bendigo a todos mis hermanos que nos ven a través de este medio. Los voy a llevar a una alabanza de adoración. La vamos a cantar. Amén. Todos la vamos a cantar. Amén. Usted allá en su hogar, cántela. Amén. Libértese para Dios. Él es un Padre que nunca nos va a dejar. Él es un Padre eterno. Por los siglos y por los siglos Él es nuestro Padre eterno. Cantemos con todo el corazón. Adoremos. Bendito es tu nombre. Gloria a Dios. Me recuerda tus promesas. Así es, Señor, amén. Y me susurras al oído que estás aquí. Vamos a decir, conmigo. Gloria a Dios. Es tu consuelo que me abraza. Sanando todas mis heridas, me fortaleces, me aseguras que estás aquí conmigo. Yo tengo un Padre fiel, díselo, Él está aquí consolándome. Así es, Señor. Yo tengo un Padre fiel. Él está aquí, abrazándome. Gracias, Padre. Gracias. Vamos a hacerlo con nosotros. Es la presencia de tu Espíritu. Me recuerda tus promesas. Que me recuerda tus promesas, oh Señor, y me susurras al oído que estás aquí. Vamos a ir conmigo. Es tu consuelo, es tu consuelo que me abraza, sanando toda herida. Sanando todas mis heridas, me fortaleces, me aseguras, estás aquí conmigo.
Padre fiel, eres aquí, abrazándome. Sí, Señor, por eso nunca se llueva, tu amor me sostiene, tú siempre eres fiel. En medio de pruebas, mi fe permanece, nunca dudaré. Padre fiel, Él está aquí, consolándome. Padre fiel, Él está aquí, consolándome. Tras su muerte, yo tengo Padre fiel, Él está aquí, abrazándome. Tengo Padre fiel, Él está aquí, consolándome. Señor, siempre yo tengo Padre fiel, Él está aquí, consolándome. Sí, Señor, yo tengo Padre fiel, Él está aquí, consolándome. Sí, Señor, sí, Padre fiel, Él está aquí, consolándome. Sí, Gracias, Señor. Amén, Gracias. Señor. Gracias, Amén, iglesia. Que el Señor. Señor les bendiga. Amén, Tenemos Señor. un Padre fiel Amén, y Él Señor. está con nosotros siempre. Amén, Señor. Sean todos Amén, bendecidos Señor. y gracias por escuchar la palabra del Señor. Amén, Buenas Señor. noches a todos.